Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Iniciamos esta tercera sesión de la materia de teoría del proceso que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes que nada, una sincera disculpa, no pude estar con ustedes el lunes, se me complicó, tuve que salir fuera de la ciudad y batallé con la conexión de internet. Y he tenido también detallitos aquí con mi computadora últimamente con las nuevas aplicaciones. Que he estado ahí también aprendiendo a usarlas. Créanme que también aprendo con ustedes, como se los mencionaba. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, al pendiente de ustedes, respondiendo ahí sus dudas mediante los mensajes que me han enviado. Y pues bueno, ahí como quiera les voy a dejar abiertas todas estas actividades hasta el examen parcial. Antes del examen parcial, todas estas primeras actividades las estaremos dejando abiertas. Es la sección 1 y la sección 2, que también ya la dejé visible para que ustedes puedan observar lo que viene en las próximas 2 semanas. Igual que el examen parcial, para que tengan consideración de las indicaciones que se les están dando ahí. Y pues bueno, vayan preparándose. Yo les mencionaba, es muy importante las actividades de la sección 1 y 2 para el examen parcial, porque todo el contenido de las preguntas de este examen, que es muy valioso para ustedes, ya que tiene una puntuación de 3.5, pues vendrá, es el contenido que tenemos en las semanas, en las actividades de cada semana. Entonces es muy importante que de alguna otra manera realicen estos cuestionarios autoevaluables. Perdón. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión, que es la jurisdicción y la competencia. Ese es el tema que veremos esta semana. Muy importante también para ustedes como futuros abogados comprender estos dos términos esenciales para poder llevar a cabo litigios. Y bueno, el objetivo es que los estudiantes comprenden el concepto de jurisdicción y su evolución histórica, diferenciando las diversas acepciones del término, y también analizarán el principio de divisiones de poderes, y su regularización constitucional, así como las actividades que comprenden las funciones jurisdiccionales. Además, identificarán los límites objetivos y subjetivos de la jurisdicción. Definirán la competencia y describirán los criterios para determinarla, con el fin de adquirir una visión integral de la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Todo esto es lo que vamos a aprender en esta sesión. Como les mencionaba, y discúlpenme, no pude estar con ustedes el lunes, pero aquí les estamos dejando ya esta grabación para que la consideren. Y pues bueno, también consideren estos videos que se les están aquí dando, porque igual y también pueden llegar a tener un mejor aprendizaje y comprensión del tema. Ahorita entraremos a dialogar sobre el tema de la jurisdicción y competencia. Primeramente aquí damos clic en el apartado de la actividad número 4 y les aparecerán las indicaciones, muy similares a las anteriores. Son 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, una tan solo es la correcta, y les damos 60 minutos, suficiente tiempo para poder estar realizando estas 10 preguntas y 3 intentos, un montón de intentos para que puedan llegar a tener 10. Créanme que no es un examen, es una actividad con mucho tiempo, pueden estar ustedes consultando el texto, de eso se trata, de que ustedes lean y comprendan los temas de cada unidad. Y pues bueno, aquí esta página, los tendremos en las páginas para encontrar la información, me va a hacer un poquito más pequeño, la imagen, válgame, de 121
a la 162 del libro del maestro José Valle Favela, Teoría General del Proceso, que tenemos ahí en el apartado de lectura base, y espero que todos ya lo hayan descargado y que lo tengan ahí en su carpeta de la materia Teoría General del Proceso, o Teoría del Proceso. Es que está mencionada como Teoría del Proceso en su Cardex, pero estamos viendo como las generalidades, ya se están dando cuenta ustedes. Aunque aquí tenemos el 9 de febrero para entrega, lo estamos dejando hasta el 23 de febrero, que es antes del examen parcial. Bueno, inicia ese día el examen parcial. Aquí también tenemos la bibliografía y aquí tenemos también cómo poder acceder al texto del maestro José Valle Favela, ¿ok? Porque igual y lo tengo ahí en las lecturas, pero también lo tenemos acá. Ya algunos de sus compañeros ya iniciaron, claro está, pues desde el domingo. Yo les estoy dejando las actividades abiertas desde el domingo, un día antes. Mucha gente tiene libre ese día y aprovecha para poder realizar sus actividades, ¿no? Entonces, por eso les dejo un día antes y luego, pues bueno, ya hasta el 23 se los estaré dejando. Aquí está, domingo primero hasta el 23 de febrero. Aquí están muy claramente las fechas señaladas. Bueno, creo que es todo por este detallito de la actividad y entraremos a el diálogo de la misma. Vean los videitos, estos están también muy interesantes, ahí me di la tarea de buscarlos, son didácticos y créanme que también yo he estado trabajando en hacer este contenido un poquito más didáctico, por eso también me he tardado un poquito. Perdón, discúlpenme, se me seca la boca. Y bueno, les menciono que tenemos ya algunas presentaciones. Ahorita se las vamos a, válgame la redundancia, presentar. Y pues bueno, con contenidos para que ustedes los vayan digiriendo mucho mejor, con imágenes. También me he estado apoyando en la inteligencia artificial, válgame que es una herramienta sensacional. Y también vayan viendo con buenos ojos, porque esto llegó para quedarse y nos ayuda mucho también en muchos aspectos. Bueno, aquí yo he realizado presentaciones en ese sentido, digo, el contenido y todo esto, pues yo ahí ya lo voy revisando, pero sí me ayuda mucho en a veces la imagen, ¿no? Las imágenes y todo eso es genial. Pero bueno, ahí les platico de lo que he estado haciendo, de lo que he estado trabajando, para que también llevarles a ustedes pues mejor contenido de calidad educativa. Bueno, iniciamos con esta sesión, la unidad 3, capítulo 3. Y aquí está ya cargando. Me voy a hacer más pequeño, bueno, me voy a desaparecer para que no estar interfiriendo con ustedes. El tema es jurisdicción y competencia en el capítulo 3, la función de impartir justicia, así no lo señala. Y ahí hablaremos de Platón, la justicia las aventaja en mucho. Sócrates, más bella es pues que procura el mayor placer o la mayor utilidad. El propósito del capítulo es distinguir las acepciones de la palabra jurisdicción, definir la función jurisdiccional y sus actividades, diferenciar entre jurisdicción y competencia, identificar criterios para determinar la competencia y resolver conflictos. También, por último, establecer la importancia de la imparcialidad y las excusas. Como etimología y el origen de la palabra jurisdicción, iuris diciere, no menciona ahí el autor, proviene de del latín jurisdictio, que literalmente significa decir o indicar el derecho. Sin embargo, este significado es compartido con el legislador en la ley y el administrador
en el acto administrativo. Antecedentes romanos de la jurisdicción era el imperium, la potestad de coerción y uso de la fuerza pública para ejecutar determinaciones. El jurisdictio era la definición de controversias jurídicas, la función judicial, propiamente dicha. Y el mixed imperium, las atribuciones conexas con la administración de justicia desplegadas por el magistrado. Las acepciones de la jurisdicción, haremos un análisis de los significados según Eduardo J. Couture. Primeramente, el ámbito territorial. A menudo se confunde la función con la demarcación geográfica. Hay que entender este detalle. El distrito, el circuito, en ese sentido. El error en el que cae caemos ahí en el Código Penal de Distrito Federal, Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, usan jurisdicción para referirse al lugar donde el juzgado ejerce válidamente su poder. ¿Okay? Y bueno, y la jurisdicción y competencia vamos a describirlas con este sentido. La jurisdicción es el género y la competencia es la especie. ¿Okay? Jurisdicción designa la naturaleza de la función propia del juzgador. Es el poder general del juzgador. ¿Okay? Mientras que la competencia es la esfera o el límite material espacial personal donde ejerce esa función válidamente. ¿Ok? Ahorita lo iremos comprendiendo más porque a lo mejor son términos muy interesantes, pero esenciales para el abogado, ¿no? En sí. Conjuntos de órganos. Esta acepción se utiliza por extensiones para agrupar sistemas judiciales según su materia. El justicia federal, justicia militar, justicia administrativa, son algunos ejemplos de estos conjuntos de órganos. La función pública, en el punto 4 ahí nos señala que el sentido técnico es la misión del Estado de impartir justicia mediante un tercero, un imparcial, el juzgador. Surge ante la prohibición general de la autodefensa, asumiendo el Estado la responsabilidad de dirimir los conflictos. Esa es la función pública ahí del Estado, que es propiamente el juzgador, ¿no? De impartir justicia. Y el Estado y la pacificación, 100% está la prohibición de la autodefensa, ¿no? Hasta salvos casos que tenga que ser necesario, ¿no? Al prohibir que las personas hagan justicia por sí mismas, el Estado crea la necesidad de la jurisdicción. Impartir justicia no es opcional, es la base para mantener la paz y el orden público. Aquí dejamos este primer punto, el inicio de la jurisdicción y competencia. Pasamos al 3.2, la división de poderes, así como nos lo marca ahí también el autor. Y bueno, este es sumamente esencial también comprender por parte de ustedes, futuros abogados. Es el análisis histórico, político y constitucional en la que se basa nuestra democracia, nuestra república, ¿no? Los fundamentos históricos de la Ilustración al constitucionalismo moderno. Estaremos viendo toda esta historia desde la antigüedad hasta los tiempos actuales. Y no podemos dejar de lado, ¿no? el creador de este pensamiento, ¿no? de esta creación, Charles Louis de Secondán, barón de Montesquieu, de 1689
y fallecido en 1755. Perdón. Es el arquitecto de la división de poderes, así lo manifiesta el autor, y es la sistematización de una idea. Inspirado por Locke y Aristóteles, plasmó su teoría en la obra cumbre del espíritu de las leyes. Un escudo contra la tiranía. Utilizó la experiencia inglesa como modelo para limitar y contrarrestar los excesos de la monarquía absoluta. Él fue Montesquieu, Charles Lewis. Las tres funciones del Estado en sí: legislativo, ejecutivo y judicial. Esta es la división en la que estamos mencionando anteriormente. El legislativo es la potestad para crear normas jurídicas generales, leyes transitorias o definitivas y derogar las existentes. Es el creador de estas normas, ¿no? El legislativo. Y el ejecutivo es el encargado de la política exterior, enviar embajadas, establecer la seguridad pública y precaver invasiones. Ese es el poder ejecutivo, de lo que se encarga. Y el poder judicial, las funciones dedicadas a castigar los delitos y juzgar las diferencias o litigios entre los particulares, que es el que de alguna otra manera nos corresponde más a nosotros estudiar, el poder judicial como futuros abogados, pero tenemos que tener la comprensión de dónde se crean las leyes y de que con el legislativo y de que el ejecutivo pues también es el que se encarga de mantener la soberanía nacional, ¿no? La tiranía del poder. Cuando el legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona, no hay libertad. El temor a leyes tiránicas ejecutadas de forma opresiva destruyen la confianza ciudadana y la paz pública. Ese creo que es muy comprensible, ¿no? Unir dos poderes en una sola persona puede llegar a tener este padecimiento, la tiranía del poder. La interpretación de Eisenman nos menciona que no hay una especialización absoluta. Eisenman aclara que Montesquieu no postuló una separación absoluta. Una separación total haría imposible que un poder limite al otro. El principio de no acumulación. Lo fundamental es que las funciones no estén reunidas íntegramente en las mismas manos. Es una fórmula de control y no de aislamiento. Este autor también va perfeccionando, ¿no?, la propuesta de Montesquieu con el espíritu de las leyes, que nos menciona: no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Todo se habría perdido si el mismo hombre ejerciera los tres poderes. Es sumamente comprensible, ¿no? Y había unas situaciones democráticas que se mantenían como tiranías, ¿no?, del poder. Era tan solo una imagen, pero bueno. Frenos y contrapesos. El check and balances. El sistema busca que el poder detenga al poder mediante las facultades de revisión y veto, ¿no? Como que un contrapeso entre los poderes, ¿no? Y hay una colaboración también. Los poderes no están aislados, existen zonas de contacto y colaboración funcional necesaria, ¿no? Ahí son los acuerdos que se tienen que estar dando entre estos poderes para seguir manteniendo, pues bueno, un estado, ¿no? Y en nuestra República Mexicana, pues bueno, estamos constituidos bajo la Constitución mexicana y la división de poderes. En el artículo 49 constitucional nos señala
y establece que el supremo poder de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, y prohíbe la reunión de dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. En el artículo 49 ahí es donde señala esta división de poderes y que no pueden unirse como tal. Hay una flexibilidad y excepciones. Hay casos de excepciones, como la suspensión de garantías bajo una facultad otorgada al Ejecutivo, legisla con facultades extraordinarias y en el fundamento del artículo 29. También nos señala un caso de excepción: el comercio exterior, mediante una facultad otorgada al Ejecutivo, aumenta o disminuye tarifas, y también tiene su fundamento ahí en el artículo 49. Asimismo, en el artículo 111 nos señala el juicio político, que esta facultad lo otorga el Congreso, que ejerce la función jurisdiccional. El Congreso de la Unión, ahí estaríamos para que se dé un juicio político. ¿Ok? Esas fueron las excepciones. Perdón. Ahí me atrasé. Perdón. Wow. Y ya por último, funciones, la función judicial y jurisdiccional. Las diferencias claves: la función judicial propias del Poder Judicial incluye la jurisdicción voluntaria y la decisión sobre un litigio puede ser ejercida por tribunales fuera del Poder Judicial, ya sean los agrarios, los laborales o los administrativos. ¿Ok? Esos tienen una cierta independencia del Poder Judicial. ¿Ok? Bueno, aquí también ya tenemos concluido este punto, la bibliografía, y pasamos al punto 3.3 con la jurisdicción y otras funciones. El análisis comparativo de la potestad del Estado, la relatividad de la jurisdicción. Según Calamandrei, no existe una definición absoluta válida para todos los tiempos. Ha sido temporalmente cambiada, ¿no? Nos señala este autor. Y ahí nos contrapone la jurisdicción con la legislación, mientras que la función legislativa es la creadora de las normas jurídicas generales, abstractas e impersonales. Es la voluntad del representante, de los representantes electos, mientras que la función jurisdiccional crea normas jurídicas individualizadas, aplicables a personas y situaciones concretas mediante la sentencia. ¿Ok? Esas mediante las sentencias que se van creando, también se crea la jurisprudencia, ¿no? Entonces, también un tema que lo veremos más adelante. El Ejecutivo y la norma general, facultades reglamentarias, aunque no es el legislador, el Ejecutivo expide también reglamentos subordinados a la ley para desarrollar sus bases. Perdón. En casos excepcionales, como nos lo señala en el artículo 29 y en el 131, puede recibir facultades extraordinarias para legislar verdaderas leyes, mediante algunos decretos que puedan estar presentando ahí el Poder Ejecutivo, ¿no? Normas del Poder Judicial pueden ser acuerdos generales, jurisprudencia, como se los mencionaba, y efectos erga omnes. Los acuerdos generales: el Consejo de la Judicatura y el Pleno determinan competencias y distribución de asuntos, mientras que la jurisprudencia son los criterios de interpretación obligatorios para los juzgadores
no son leyes, sino guías de aplicación. Ahí los abogados tenemos que invocar estas guías de aplicación jurisprudencial para beneficiar nuestros asuntos, ¿no? Y el efecto erga omnes son las sentencias de inconstitucionalidad con efectos generales, superando la relatividad tradicional. ¿Ok? Bueno, pasamos a la jurisdicción y la administración. Había sido contra la legislación y ahora la administración. Y es un debate doctrinal. Sus funciones esencialmente similares. El concepto de jurisdicción nos señala que tiene tres principios bases: el conocimiento, la decisión y la ejecución. Los pilares de la función pública en sí. El conocimiento es la cognición del litigio planteado, mientras que la decisión es la emisión de la sentencia basada en derecho, y la ejecución, el ordenamiento, el cumplimiento coactivo de lo fallado en esa sentencia, ¿no? Que se ejecute esa sentencia. Y pues de alguna otra manera es la función pública de hacer justicia conforme a derecho y los criterios razonables. ¿Ok? Las diferencias subjetivas. Mientras que la jurisdicción es de tres sujetos independientes, el actor demandado, y requieren el ejercicio de la acción. Es la forma tripartita ahí de actor demandado y quien decide la solución del caso. Mientras que la administrativa son dos sujetos, el administrador, que es el solicitante, y el agente público, el subordinado jerárquicamente. El Estado o un particular, ¿okay? O dependencias del Estado con un particular. Así podríamos estarlo mencionando como ejemplo. El objeto es el litigio. La jurisdicción actúa sobre un conflicto de trascendencia jurídica entre partes. Mientras que la administración, por el contrario, presume la inexistencia de conflicto inicial y busca satisfacer las necesidades colectivas directas. Mediante litigios, ¿no? Claramente está. Y hay una diferencia estructural, el proceso y el procedimiento. Mientras que en la jurisdicción es un proceso metódico, dialéctico, de debate, acciones y excepciones ante un tercero, el es el juzgador. El procedimiento se basa en secuencias de actos administrativos que no siempre implican un debate. Pueden llegar a un acuerdo, una resolución del conflicto y damos por finalizado. La cualidad de resultado. Aquí vamos a ver las sentencias jurisdiccionales, ya es por un mandato inmutable y definitivo. Es un acto administrativo, podría ser en contraparte, es ajena, no lo posee por sí mismo, ¿sí? Y la sentencia jurisdiccional, también imposible es imposible tras agotar los recursos. Se pueden estar presentando los recursos antes de que sea cosa juzgada, ¿no? Y mientras que en el acto administrativo puede ser revocado o anulado en ese sentido. Y posteriormente otro de las cualidades sobre el resultado que se llega a dar de ese litigio en una cuestión jurisdiccional sería de plena autoridad legal, mientras que en un acto administrativo requiere la sentencia judicial para que sea firme. ¿Ok? Esas son las diferencias que se podrían estar dando en la cualidad del resultado. Mientras que también aquí hacemos una comparación de las sentencias jurisdiccionales, mientras los actos administrativos, cuando se da una cosa juzgada, el mandato es inmutable y definitivo en la jurisdicción, mientras que en el acto administrativo es ajena,
no la posee por sí mismo, ¿no? Y otra de las cualidades es la modificabilidad, que en la sentencia jurisdiccional es imposible tras agotar sus recursos, mientras que en el acto administrativo puede ser revocado o anulado. Y hay otra de las cualidades, la protección, la plena autoridad legal. En la sentencia jurisdiccional y el acto administrativo requiere una sentencia judicial para ser firme. Es la misma tablita que estábamos viendo anterior, pero para que la comprendan mucho mejor. Bueno, aquí ya nada más las preguntas, ya saben, cualquier duda que puedan llegar a tener, pues bueno, con mucho gusto se las vamos a resolver ahí en mensajes particulares ahí que me pueden estar mandando. Continuamos con el 3.4, este capítulo sí está un poquito largo y bueno, nos exige más tiempo, más dedicación y más comprensión de parte de ustedes. Pasamos al 3.4, la división de la jurisdicción. Muy importante también este punto. La unidad de la jurisdicción. La función jurisdiccional es esencialmente la misma, independientemente de la rama del derecho sustantivo. Ok, ahorita lo comprenderemos mucho mejor. Es la división tradicional que tenemos, distingue la jurisdicción según recaiga o no sobre un litigio. Sin embargo, la finalidad de la jurisdicción es siempre resolver conflictos. La jurisdicción voluntaria no es jurisdicción ni es voluntaria, nos señala ahí el autor Cautori. Este es el 3.41, contención voluntaria. Contenciosa y voluntaria, perdón. Ahorita vamos a comprenderlo mejor. Los procesos no contenciosos. ¿Qué son los procesos no contenciosos? Ahí es una denominación propuesta para superar el equívoco. En Francia, nos señala ahí, nosotros tenemos, nuestro derecho es muy influenciado por definitivamente el derecho anglosajón, el romano, y también de la Constitución francesa, ¿no? También por eso tenemos mucho en común con estos preservos internacionales. Y hay una jurisdicción graciosa, así nos lo menciona, la Ley Federal del Trabajo y procedimientos paraprocesales, mientras que también en la propuesta de Medina Lima nos señala procedimientos judiciales no contenciosos. Así lo podemos estar viendo, y esta última fue adoptada por el Código también de Procedimientos Civiles de Tabasco, que no hay un en sí que se podemos estar resolviendo sin que se esté presentando ante un tribunal. 3.4.2 nos señala que las concurrencias, ¿vale? Diga las se me fue el nombre. Pueden ser federal, local, concurrente y auxiliar. La distribución de las competencias, de las competencias. En ese sentido tenemos lo que es dos grandes ramas, ¿no? La federal y la local. Todo el conjunto de juzgadores cuya misión es la aplicación de leyes nacionales expedidas por el Congreso de la Unión, mientras que la jurisdicción local son los juzgadores de cada entidad federativa enfocados en leyes expedidas por sus propios congresos locales. Se les conoce como fuero federal y el fuero común también, ¿no? Es así malamente también llamado, pero así es como los llegamos a conocer. Esas dos jurisdicciones, ¿ok? Federal y local. La jurisdicción concurrente, aquí es en donde las dos pueden llegar a tener también ciertos intereses. Prevista en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política Mexicana, permite al actor elegir entre un juzgado federal o local
en controversias sobre leyes federales que afecten solo intereses particulares, mejor llamada la competencia alternativa. Aquí es la persona el que va a tener que decidir qué jurisdicción va a presentar su caso, ante algo federal o ante una local. Hay también ciertos mecanismos de prórroga, lo señala aquí el autor, sobre su tipo de conocimiento y descripción y mecanismo. Hay expreso una cláusula de elección de foro incluida en el contrato principal o convenio posterior. También un tipo de consentimiento puede ser tácito por parte del actor, y la descripción sería por el hecho de interponer la demanda ante un juez determinado. Y el consentimiento tácito por el demandado es por contestar la demanda o reconvenir sin objetar la competencia del juez. Estos son los mecanismos de prórroga que se podrían estar dando sobre estas jurisdicciones. Retenida y delegada. Jurisdicción retenida y jurisdicción delegada. Origen histórico en la que la monarquía absoluta era retenida, era ejercida personalmente por el monarca, y delegada, era ejercida por funcionarios en su nombre. Creo que es muy comprensible estos dos aspectos, ¿no? También utilizada hoy para describir la evolución del Consejo de Estado francés hacia la plena autonomía jurisdiccional en 1872. Posteriormente vemos la originaria, especial y extraordinaria. La originaria, competencia para la generalidad de los litigios civil, penal, toda la que es tradicional, laboral, mercantil, administrativa, constitucional. Perdón, los especiales serían ya el conocimiento, clases específicas de litigios, el constitucional, laboral y agraria. Mientras que la extraordinaria es creada en procesos para litigios concretos y proviene del artículo 13 constitucional. Ok, ay, me fui para atrás, perdón. Bueno, si aquí vamos a concluir, esta era la última diapositiva de este punto. Preguntas sobre la división de jurisdicción, ahí estamos también a sus órdenes, y continuamos con 3.5, la limitación de la jurisdicción, límites de la jurisdicción. Restricciones objetivas y subjetivas del Poder Judicial. Hay clasificación de los límites, la demarcación del ejercicio funcional del Estado. Los límites objetivos y subjetivos son objetivos determinados por la clase de litigios que los juzgadores pueden conocer según su competencia específica, mientras que los subjetivos derivan de las situaciones jurídicas de determinadas personas, manifestándose principalmente como inmunidad. Ahorita comprenderemos mejor. Y bueno, perdón, está la inmunidad presidencial, la restricción penal que podrían ahí tener los presidentes, el competente, el máximo competente del poder ejecutivo es el presidente, y solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves mediante juicio político ante el Senado. La inmunidad es un obstáculo intransitorio que finaliza al terminar el cargo y permitiendo entonces perdió el tratamiento de otros hechos.
Sí, o sea, ya terminando su periodo, ahora sí ya puede ser enjuiciado, sino nada más mientras tenga el fuero, también llamado fuero, una inmunidad que le da el tener ese cargo político. Hay una también inmunidad diplomática. Hay una convención de Viena, los tratados de 1961 y 1963 sobre relaciones diplomáticas y consulares. En el ámbito de protección abarca jurisdicción penal, civil, administrativa para personal y familias de los cuerpos diplomáticos de cada uno de estos países. También hay un límite al Estado que representa una restricción subjetiva al poder soberano del Estado receptor. Esas son las inmunidades diplomáticas que se podrían estar dando en los límites de jurisdicción, ¿ok? O sea, aquí la jurisdicción no entra, ahora sí que no puede estar ahí a cargo. Creo que me brinqué esto también, declaración de procedencia, aquí viene en el artículo 111 constitucional. Para procesar penalmente a ciertos funcionarios, la Cámara de Diputados debe declarar si al lugar a proceder. La mayoría absoluta requiere para retirar la inmunidad. Si no existe un acuerdo de todos estos legisladores, pues no podría estarse dando esta para procesar penalmente a alguno de estos funcionarios. El efecto es que el funcionario puede ser enjuiciado para la jurisdicción ordinaria y también se le da como el mantenimiento. Si no hay lugar, la inmunidad persiste hasta el fin del cargo. Nuevamente, como se los mencionaba anterior, hasta que concluya su mandato, pues bueno, ya podría estar siendo enjuiciado penalmente. Es que se va. Creo que todavía faltaba una. No, esta era la de la inmunidad diplomática. Y bueno, la 7 de las preguntas. Es que no sé por qué se está brincando mucho. Ahí está. Lo hago con el teclado. ¿Sí? Bueno, ya quedamos claro cuáles eran los límites de la jurisdicción. Procedemos con el 3.6, la competencia. Estuvimos hablando ahora sí de la jurisdicción, quienes serán los juzgadores, quienes que tienen a cargo esa función jurisdiccional, y ahora también veremos la competencia. La competencia y sus límites y facultades de la función jurisdiccional. Fundamentos constitucionales, el análisis del artículo 16 y la garantía de legalidad como base del ejercicio de la autoridad. Una garantía está dentro de ellas, el 16 constitucional, y nadie puede ser molestado en su persona o bienes, sino por mandamiento escrito de una autoridad competente. Esta fundamentación es citar los preceptos legales aplicables y tiene su motivación en exponer las razones de hecho de procedimiento. ¿Ok? Es muy famoso este artículo 16 constitucional, pero que a veces no se viene dando como tal. Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Esto es un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay una definición de competencia que nos la brinda Ignacio L. Vallarta, y entendía la competencia como la suma de facultades que la ley da a una autoridad para ejercer ciertas atribuciones. Es la condición esencial para que cualquier acto de molestia sea válido ante el derecho mexicano. Esta fue la aportación que nos dio el jurista Vallarta. Y bueno, aquí nos contraponen que es la jurisdicción y contra la competencia.
Mientras que la jurisdicción es la función pública de impartir justicia, o sea, el juzgador es el titular de esta función por el solo hecho de serlo, es el juez, es el que tiene la jurisdicción. La competencia es el límite de esa función. El juzgador solo puede ejercer jurisdicción en los litigios específicos para los que esté facultado. ¿Ok? Creo que más claro no puede estar esta comprensión de hecho. Lo entenderemos más adelante también. El derecho al juez. El derecho del juez natural. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales competentes previamente establecidos en la ley, independientes e imparciales. Esto lo tenemos como fundamento en el artículo 13, 14, párrafo segundo y 17, también párrafo segundo de nuestra Constitución Política Mexicana. Hay un marco internacional también en ese sentido. La Convención Americana, en el artículo 8, nos da las garantías judiciales. Reconoce la necesidad de un tribunal competente e independiente. En el Pacto Internacional, en el artículo 14, establece estándares globales para el derecho o ser oído por el tribunal competente. También nos señala una jerarquía normativa sobre los tratados internacionales. Las ratificaciones por México refuerzan el principio de competencia como derecho humano. También, cuando México ha ratificado estos tratados internacionales, se somete a ellos y llegan a tener también una calidad de constitucional, o sea, vaya que son normas de tal grado, no arriba de la Constitución Política de Estados Unidos mexicanos, sino pero a la par de ellos en ese sentido. Es la misma, es que se me olvidó, las estuve modificando para hacérselas más atractivas, pero bueno, aquí es la misma. Y bueno, hay una obligación del juez, del juzgador, independientemente de que las partes lo cuestionen, el juez tiene deberes específicos. Primero, la verificación de oficio. Debe analizar su propia competencia en cada litigio planteado, si él es competente para resolver ese litigio, ¿no? La incompetencia manifiesta. Si no es facultado por la ley, debe de negarse a conocer del asunto inmediatamente. Y la imperatividad, que es que la ley le impone el deber de actuar solo dentro de su esfera legal de atribuciones. ¿Ok? Estas son 3 deberes específicos que debe realizar el juzgador. Y los fundamentos en leyes adjetivas, aquí también nos lo señala como los ordenamientos legales en el artículo clave y el contenido. El Código Civil, el artículo 14, Código Federal Civil, perdón, nos señala que el examen de oficio de la competencia es por parte del juzgador. En lo local, ahí del anteriormente Distrito Federal, el juicio, los juicios civiles, la legislación civil en el artículo 145 nos menciona que es el deber de los jueces de verificar su competencia. En el Código Federal de Procedimientos Penales también nos señala en el artículo 431 las reglas de competencia en procesos del orden penal a nivel federal. Y a nivel penal local, también ahí nos refiere como legislación
del anterior Distrito Federal, en el 449, la determinación de competencia del fuero común. Okay, en estos artículos ahí nos debemos de referir para poder, si estos juzgadores son competentes para llevar tal o cual litigio, ¿no? En ese sentido. Aquí ya saben las preguntas y la bibliografía de nuestro autor, José Valle Favela, perdón. Continuamos, ya nomás nos quedan 3 puntitos, pero vamos a ir a darle continuidad. 3.7, los criterios de competencia que se podrían estar dando en los litigios. Factores para determinar la facultad del juzgador. Estos factores son criterios fundamentales en el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, o la Ciudad de México, perdón. Nos menciona que son 4: la materia, la cuantía, el grado y el territorio, fundamentales para determinar la competencia. Así iremos comprendiendo mejor. La materia es la naturaleza del litigio. ¿Cuál materia podemos estar presentando? Ya sea civil, penal, familiar, administrativo. Cuantía, etcétera. Cuantía, el valor económico y la gravedad del asunto. En cuantía es el dinero, ¿no? En sí, la reparación del daño que se pueda estar dando en algún asunto penal, pues bueno, también estaremos viendo ahí por el grado de asunto de la gravedad, y al final pues tendría que estar señalando un numerario, una cantidad en dinero. El grado también que se puedan estar dando estos criterios fundamentales es primera instancia, segunda instancia, y ya nos iríamos tal vez a los juicios de amparo, extinguiendo esta segunda instancia, o igual hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia también. Y bueno, el último criterio es el territorio, y es comprensible el área geográfica de competencia que tiene el juzgador para resolver tal cual litigio que se le presente. Hay también criterios complementarios, es una influencia eventual, no se dan, pero algunas veces. La atracción, que es la acumulación de juicios universales, o sea, se acumulan sobre una sola misma persona o alguna sola misma denunciante, que se le vayan acumulando varios juicios. La conexidad, vinculación también de procesos relacionados en ciertos juicios, en ciertos litigios. La prevención también se podría estar dando ahí como un criterio complementario, que es que el primer juez que conoce del asunto. Cuando no está bien formulada alguna denuncia, alguna demanda, el juez de primera instancia te previene para que pueda uno resolver o corregir, más bien dicho, ciertos criterios. Y el turno que se tendría que estar dando, pues es la distribución administrativa de los casos, para que no se le acumulen tan solo a un solo juzgador muchos asuntos, muchos casos. Entonces ese turno casi siempre se está dando, ¿no? Este casi no es complementario, sino que es casi fundamental también, que se tiene que estar viendo para que se determine quién o cuál juzgador estará viendo tal o cual litigio. El criterio por materia lo estaremos viendo cada uno de estos porque es muy importante. Bueno, pueden ser también, se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio. Puede ser como penal, delitos federales o locales. También podría ser una materia el familiar, en conflictos sobre relaciones y sucesiones, o también pueden ser especializada, ya sea del trabajo, administrativo y agrario en ese sentido. El criterio por cuantía lo estaremos valorando